Hoy concluimos el mes de noviembre, iniciamos la semana, como siempre, con la bendición del Todopoderoso, porque nos precede o nos antecede la misa desde la Iglesia de la Altagracia. Y hoy en el Café de Diario 55 contamos con la presencia de un gran amigo, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán. Es el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, que hoy nos acompaña. Es un momento de alegría el compartir y tenerlo con nosotros por aquí, y más cuando estamos hoy compartiendo la renovación del set. Así es. Sí, mira qué bien. Me toca a mí inaugurar prácticamente. Así es, monseñor. Bueno, nada, buenos días para todos y todas. Un placer estar con ustedes aquí en esta mañana. Monseñor, dicen que las tradiciones se van perdiendo. Hoy es el día de San Andrés. Día de San Andrés, sí. Quien estuvo muy vinculado a Jesucristo, junto a San Juan el Bautista, ¿verdad? Uno de los primeros discípulos de Jesús, de lo que Jesús llamó. Y por eso hoy celebramos la fiesta de este apóstol San Andrés, que lo han vinculado a una tradición que también se ha ido perdiendo aquí en el pueblo, que es una tradición un poquito fuerte, plagando la ceniza, olores y cosas. Qué bien, que también se ha ido perdiendo alguna cosita de esa porque es delicado. Pero hoy celebramos la fiesta del apóstol San Andrés, nuestro apóstol, uno de los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Monseñor, yo quisiera tratar un tema con usted, empezar. El manejo de las iglesias en pandemia. La Iglesia Católica, que es la más grande de la República Dominicana, que ustedes que manejan, los sacerdotes, tantas emociones porque tienen que hablar con la gente, que me quiero confesar, que mire padre, yo le quiero decir esto, que en mi casa no hay esto. ¿Cómo han manejado ustedes, y usted que tiene ya una posición importante de jerarquía dentro de la iglesia, específicamente en Santiago, cómo ha sido la experiencia, qué están haciendo, qué hicieron, qué van a hacer? Bien, ha sido una situación bastante difícil porque manejamos multitudes, grupos grandes de personas, sobre todo personas mayores, porque la gran mayoría de personas que participan en la iglesia son personas mayores, que ahora es una de las dificultades. Pero gracias a Dios, al principio tuvimos la iniciativa de utilizar las redes sociales y los medios, porque no podíamos abrir las iglesias, por el protocolo y el mandato también del Estado, porque íbamos a entrar en la tercera fase prácticamente nosotros, sí, que sería como en octubre entraríamos, y así mismo fue. Prácticamente pasamos todo el tiempo celebrando la Eucaristía, la misa, solos. El sacerdote, el diácono, o solamente, prácticamente solo. Yo inicié en marzo celebrando la misa solo en catedral, solamente con una cámara de frente y toda la catedral vacía. Pero muchas personas inmediatamente entraron en la sintonía a través de las redes, a través de la televisión, de la radio, y así duramos todo el tiempo, hasta octubre más o menos, y pudimos entonces poco a poco abrir las iglesias, utilizando todo el protocolo. Creo que una de las instituciones que hemos manejado más el protocolo hemos sido nosotros, prácticamente. Para poder entrar en catedral hay que hacer todo el protocolo, higienización de las manos, de los pies, los bancos separados, los cientos señalados, y comenzando la Eucaristía se cierra la iglesia de una vez para no entrar y salir, porque podríamos provocar una situación dentro, y sobre todo la mascarilla obligatoriamente, y así en todas las parroquias. Nos ha limitado bastante, porque hay muchos sacramentos que nosotros no podemos celebrarlo. La Eucaristía hasta ahora estamos celebrando, pero la confesión la estamos haciendo muy tímidamente, porque tenemos que acercarnos a una conversación cercana con la otra persona. Los sacramentos, por ejemplo el bautismo, de grupos muy pequeños, 1 o 2 niños, si acaso, con papá, mamá y padrino. Así también los matrimonios, pues mucha gente se ha casado así en medio de eso. Es que tenemos que pero ha sido la foto con la mascarilla puesta todo el tiempo con mascarilla. Y muchos matrimonios, por ejemplo en catedral, para este año que estamos concluyendo, teníamos programado unos 40 matrimonios. La mayoría se suspendieron, porque muchas personas están en Estados Unidos, venían al matrimonio y solamente era a eso. Y muchos se han suspendido, pero se han estado haciendo de manera muy limitada, grupos pequeños. Padre, de eso, que es lo que a veces quienes lidiamos mucho con esto del tema social.
Por ejemplo, alguien que tenía una esperanza, ya el que se casa por la iglesia, es porque tiene un vínculo sentimental con esa otra persona y no puede. ¿Cómo manejar todos esos temas sociales No, la gente y emocionales? No, uno lo deja con que ellos decidan. Y cada uno va tomando su decisión. Se dan cuenta en un momento que no es posible, primero por el toque de queda que comienza prácticamente al inicio de la noche, hace un tiempo. ¿Cómo podían celebrar en la noche? No se podía. Las bodas generalmente se celebran a las 11, 12 del mediodía para tener parte de la tarde de la celebración. Y como son la mayoría fines de semana, a las 7 de la noche hay toque de queda el sábado. Generalmente se tiene a las 11, a las 12 y muchas suspenden porque quieren la fiesta en la noche y no pueden tenerla. Pero para nosotros también ha sido impactante. Para mí, en primer momento, celebrar una misa con la iglesia sola, para mí resultaba cuesta arriba. Hablando y tú dices, ¿qué estamos haciendo? Te impactaba, te chocaba. Muchas personas se molestaban y ¿cuándo es que van a abrir la iglesia? ¿Y cuándo es que van a abrir la iglesia? Están abriendo supermercados, están abriendo los bancos y ustedes no. Uno escuchaba constantemente la queja de la gente. Sí. Pero también hay otra parte de un trabajo que se hizo en medio de todo esto, que rápidamente nos organizamos, y es que aquí en Santiago tenemos Cáritas y Pastoral Social. Bien sabemos la realidad de muchas familias en esos días, encerrado en la casa, sin poder salir, sin poder trabajar. Cáritas hizo un trabajo hermosísimo y junto con ellos nos organizamos, todo un equipo, para asistir a todas las comunidades con ayudas de alimentos especialmente. Y ahí se hizo un buen trabajo acompañando a las personas, especialmente en los barrios, porque en los campos no tanto, porque ahí la gente tiene los víveres, las cositas, y podía, pero en los barrios es muy difícil. Pero ha sido un proceso muy complicado, porque también temíamos el contagio de los sacerdotes. Y es un riesgo. Hay muchos mayores con problemas de diabetes, de hipertensión, y uno le insistía, padre, no se haga, padre, no celebre, padre, quédese tranquilo, celebre la misa de manera virtual. Y así se ha mantenido. Todavía estamos en riesgo, porque no ha pasado esto. Y seguimos manteniendo el protocolo y cuidando el protocolo, manteniendo un límite de participación en las iglesias. Y la gente lo ha entendido perfectamente. Van generalmente los que verdaderamente deben de ir y son muy respetuosos al participar en las celebraciones. Monseñor, yo que en esta pandemia mucha gente cercana a uno ha muerto, muchos con COVID, otros con no, pero hay un protocolo que debe llevarse en las funerarias, inclusive hasta con un tiempo limitado. Pero uno veía la situación tan difícil cuando muere una persona muy cercana a ti, que tú vas a dar las condolencias a los familiares y no puede dar ese abrazo que yo sé que reconforta y que le sirve de apoyo, de solidaridad. Y lo mismo ocurre hoy día en la iglesia, en la Eucaristía, en las celebraciones, el abrazo de la paz, que es algo tan fundamental, tan vital. Sí. Ustedes verse en esa limitación, sí, Monseñor. Sí, pero muy limitado, incluso hasta para la celebración con 3 o 4 sacerdotes también nos vemos limitados, que tiene uno que está distante, el otro distante, y hasta los monaguillos que nos ayudaban también lo hemos limitado. No puede haber muchas personas. Pero el abrazo de la paz, como tú dices, que es muy significativo, porque son muy afectivos. Tú acercarte al otro y darle ese abrazo en ese momento es muy reconfortante. Pero hasta eso no lo hemos limitado. Solamente dar un saludo de lejos, distante. Las reuniones también no hay casi reuniones, muy pocas. Pues Zoom ha cobrado una popularidad grandísima porque todas las reuniones se están haciendo por esa plataforma u otra plataforma. Virtual. Me han tocado muchísimas reuniones, muchas reuniones, porque la gente no puede salir y se quedan en las casas, los grupitos pequeños, y lo hacemos vía así, de una plataforma, vía virtual. Pero ese ha sido un impacto muy fuerte y mucha gente lo siente. Mucha gente se siente muy triste y habla con uno y se expresan porque se siente muy solo. Y eso de la muerte de seres queridos ha sido muy doloroso. A nosotros nos impactó mucho la muerte de un sacerdote muy conocido y querido por nosotros, el padre Vinicio. Solamente a mí eso me impactó tremendamente porque apenas pudimos participar 4 o 5 sacerdotes y un grupito como de 10 personas. Y eso para uno fue doloroso, una persona muy querida, popular entre nosotros. Y no pudimos enterrarlo con el grupo grande. Y al final del cementerio, 4 personas pudimos ir a enterrarlo, porque no nos permitían. Y así en la funeraria no podemos ir. A veces que nos invitan y lo decimos, bueno, es muy complicado. La otra es
está el sacramento de la unción de los enfermos. Muchas personas nos invitan a ir a las clínicas, a los hospitales, a ver los enfermos, a ungirlos, y lo hacemos con mucha precaución, porque también no es tanto ahora, pero al principio la gente no quería decir que tenía el COVID. Te decía que era una pequeña gripe, que estaba en una situación que tiene, pero no te decía que era el COVID. Y algunos hasta te enfermaron porque no lo dijeron, entonces fueron, lo ungieron y fueron contagiados, porque no le aclararon lo que había, porque era un estigma, el problema del COVID. Desconocimiento que había Sí, sobre él. entonces eso en principio chocó bastante. Ya nos hemos ido adaptando, ya la gente dice que tienes el COVID, te lo dice, yo no voy, no estaré porque ya me siento con síntomas. La gente lo desafía. Ya sí, ya es un desafío. Sí, padre, monseñor, vamos a brindarle una taza de café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Gracias. Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Gracias. Y con esto brindamos nuestro nuevo escenario que lo estamos inaugurando con el monseñor Morel. ¿Qué decimos que es esto? Miren, nosotros estamos en nuestra sala, ahora un poquito más alejado que lo regular, pero estamos a la distancia requerida, que es lo que nosotros necesitamos. Porque, padre, es esa parte emocional, que todo el mundo se siente. Entonces, cuando te deprimes, te conviertes en un elemento más fácil o más débil que te puede agarrar cualquier enfermedad o cualquier otra cosa, porque las defensas se te van al suelo. Vamos a ir a la publicidad y entonces continuamos para tratar otro tema, porque ustedes como iglesia manejan tantas cosas, manejan colegios y también manejan universidades, para que vayamos viendo este tipo de cosas. Vamos a la publicidad y cuando retornemos entonces continuamos con el conversatorio con el monseñor Morel Diplán, Carlos Morel Diplán. Son apellidos, es un nombre bien largo, monseñor Carlos Morel Diplán. Publicidad y ya volvemos. Y el Tomás. Y Tomás también. Ya volvemos.
Continuamos con el café de Diario 55, hoy con la presencia de Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, es el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago. El tema educación, Monseñor, es un tema bastante complejo porque hemos visto a muchos profesores que lamentablemente han sido afectados, contagiados por este virus que a principio teníamos un desconocimiento, la misma ciencia. Los científicos cada día estaban descubriendo cosas nuevas de él. Y todavía, hoy día, se viven conociendo situaciones que son secuelas de lo que queda de este virus, aquellas personas que han sido afectadas. Hemos visto cómo se ha estado manejando todo un país. El día pasado teníamos al rector de la Pontificia, Cruz Valdera, que nos decía, nosotros no hemos sido convocados, el país debió ser convocado, y sobre todo la clase científica, para analizar y buscar una solución, no tomar decisiones particulares. En el sector que usted representa, ¿fueron en algún momento convocados? ¿Se les preguntó? ¿Fueron medidas que ustedes las recibieron tomadas desde las autoridades que manejan ministerios importantes relacionados al tema? Mira, en principio se nos convocó porque habían convocado otros sectores y se vieron obligados a convocarnos para también pedir la participación de la iglesia. Pero no ha habido así un encuentro formal con la iglesia para analizar la realidad. Yo entendí desde el principio que debieron convocárselo todos los sectores de incidencia en la sociedad para poder trabajar y analizar la realidad que estamos viviendo. No se puede tomar decisión sin antes escuchar los diferentes sectores. Aquí en Santiago hay muchos sectores importantes que hay que escucharlo, sobre todo para el área de educación, muy importante, porque como tú has dicho, hay medidas que se han tomado, pero no se han tomado en cuenta la realidad que hay en los diferentes barrios, los sectores, las comunidades, los padres que pasan momentos difíciles con eso, y nosotros como iglesia que manejamos colegios también o escuelas, y es importante que se escuche también a los sectores a los que estamos trabajando directamente con personas, porque estamos escuchando a mucha gente, qué piensan, qué dicen, y hay opiniones importantísimas que hay que tener en cuenta. Creo que en eso nosotros nos adelantamos en cierto sentido de que no nos centramos como comunidad, como sociedad, a analizar el caso, la situación del COVID. ¿Cómo manejar esto? En el área educativa, en el área laboral, en el área de la familia. ¿Cómo manejar todo esto? Porque estamos dando palos a ciegas. Todavía en educación hay cosas que no se sabe hacia dónde van, de verdad. Y el riesgo que tenemos es que vamos a una generación sin una formación sólida. Porque quieras o no, todo el esfuerzo que se está haciendo, pero no verdaderamente no satisface la demanda y la necesidad que hay en los estudiantes y sobre todo lo que quiere la sociedad. Es verdad que esto es una realidad que es un misterio. Hay cosas que todo uno va descubriendo y trata como de ver y de averiguar. Te dicen una cosa un día y otro día aparece otra. Pero si nos unimos todos los sectores, se escuchan los sectores y se toman decisiones en conjunto, creo que puede ayudar muchísimo esto. Y nos podría ayudar como sociedad, sobre todo por la parte educativa. Estamos atrasados, estamos muy limitados nosotros como país, como sociedad, y nosotros necesitamos avanzar un poquito más. Pero de esa forma no creo que avancemos mucho. Todavía tenemos muchas limitaciones, porque hay que escuchar sectores importantes. Lo que decía el padre Alfredo de la Cruz es importante. Todas las universidades hay que escucharlas. Hablaba con el rector de la Universidad de Ucateva, en Barahona, y le preguntaba la realidad de la universidad. Es el rector de esa universidad, un sacerdote. Me decía, mira, la deserción ha sido grandísima, porque en el sur la conectividad es muy difícil. Aquí en Santiago y otros pueblos sí, podría usted decir muy bien, la cosa va bien, pero ahí en esa zona la conectividad es imposible para ese grupo, y muchos estudiantes han tenido que abandonar la carrera porque no están verdaderamente en sintonía con la realidad que se demanda en este momento. El tema de la educación es el tema de que tú tienes que ser tu propio maestro, que te diga, mira, tienes que hacer esto, pero lo haces tú. Y yo participé este fin de semana en un congreso de neurociencia, porque la educación es un asunto científico, y decía una maestra, lo recuerdo,
ella decía, es que todos somos personas con condiciones especiales, porque nadie es igual que nadie, cosa que tú la puedes detectar en un aula, que el monseñor necesita un trato porque tal vez no aprende tan rápido como Fran, o Fran tiene una mamá que es maestra y Fran va más avanzado que el grupo, pero al monseñor o a Edison tengo que llevarlo y tratarlo de... Esto es una cosa genérica de toma, haz lo que tú quieras, y eso es lo que nos ha generado. Hay mucha gente, incluyendo los adolescentes, los adultos, que han desertado porque es que le ha tocado a ellos ser sus propios profesores y es un tema complicado, y por eso lo importante de lo que usted resaltaba, de escuchar, de buscar salidas, porque lo que menos nosotros necesitamos es que estos centros desaparezcan por un tema también, que es el tema económico, porque si no hay matrícula, no hay forma de cómo mantener los centros educativos abiertos. Monseñor, lo hemos visto usted en los últimos días muy vinculado al tema medioambiental. Esto usted está empezando, ha habido un vínculo con la iglesia, con usted y este tema por tiempo, es ahora. Mira, los campesinos vamos a la naturaleza. Y yo soy un campesino. Yo nací en el campo y amo mucho la tierra, amo mucho la naturaleza. Crecí en ese ambiente y viví mi niñez en el monte, mirando los ríos, disfrutando de los árboles, caminando en los bosques, y trabajé mucho la tierra. Cuando era muy adolescente, joven todavía, trabajé mucho y yo disfrutaba mucho. Y soy amante de la naturaleza, de la crianza, de los ríos, de los bosques, de la montaña, porque uno nació en eso, eso es parte de la vida de uno. Y quizás tuvimos el privilegio, quizás usted también, de bañarnos en esos ríos con mucha agua. El río Licey, que ahora es un arroyito contaminado totalmente, pero yo gocé ese río, que tenía una gran afluencia, y como niño yo pasaba todo el tiempo metido en ese río bañando. Esas zonas de ahí de Moca, Licey, eran zonas muy bonitas, de mucho bosque, muchos conucos, y uno gozaba, disfrutaba todo ese ambiente. Hasta el aeropuerto hoy, que eran todos sembrados de tabaco. Uno era niño y miraba todo eso y gozaba con la naturaleza. Yo lo siento mucho porque hasta venir a Santiago a vivir a mí me ha chocado, porque yo no estoy acostumbrado a vivir en medio de tanta bulla y de tanta cosa. Yo duré 15 años en San Pío X, que hay un terreno enorme ahí, y yo disfrutaba sembrando, criando animales, y yo disfrutaba eso. Para mí era un relax meterme en el conuco a sembrar y a criar animales. Soy un amante de la naturaleza, pero es un desafío para nosotros también el cuidar el medio ambiente. El Papa Francisco, ustedes lo han escuchado, es un abanderado a carta acabar con este tema. E incluso hay un documento preciosísimo que escribió, que publicó él hace ya 5 años aproximadamente, que se llama Laudato Si, alabado sea el Señor, inspirado en un cántico de San Francisco. Un documento interesantísimo en torno al medio ambiente, no de piedad. Un documento hasta científico, de mucho valor, y ha promovido mucho el tema del medio ambiente. Y sobre todo hay otro elemento importante, que yo pienso en la generación futura. Yo no pienso en mí nada más. Yo estoy disfrutando, yo disfruté del río y gocé del río, de los montes, manotear los mangos, subirme en una mata de mango y tumbar los manguitos y gozarme de todo eso. Hay una generación que no va a conocer eso, ni la está conociendo. Para bañarse tiene que ir a San José de las Matas, a un río, tiene que ir a una playa por allá, o tiene que coger lejísimo a bañarse, a un río. Pero eso tiene solución, porque por ejemplo el río Licey, todo el mundo sabe quién lo contamina y las cosas. Exactamente. Ahí está el punto que le decía, yo pienso en la generación futura, y es lo que se llama la ética de la responsabilidad, de que no solamente pensar en mí ahora, sino en los muchachos que están creciendo, que disfruten de lo que yo estoy disfrutando, lo que podemos disfrutar, del aire, de la belleza de las montañas, de la belleza de los ríos, disfrutar de eso. Ahora, hay que hacer un trabajo fuerte de conciencia, pero también un tema político, porque ustedes saben bien todo lo que hay detrás de todo eso. Y por ejemplo, la desgracia que sucedió en Licey recientemente, en Las Peñas, todo lo que sucedió ahí. Hace un tiempo yo tuve una situación ahí con un motel que construyeron en la entrada del Licey. Sí. Y tumbaron más de 70 árboles ahí en esa zona. Árboles centenarios. Centenarios, una familia sueca que vivían ahí, el padre José Enrique Sue y doña Beni, vivieron ahí. Y ahí tumbaron todos esos bosques, nosotros hicimos todos los movimientos, ni caso hicieron. Porque ese señor invirtió todo lo que le dio la gana.
Recuerdo una lucha con un grupo que quería montar una estación de combustible al lado del seminario San Pío X. Toda una lucha pasé en ese tiempo y pasamos por esto, porque hay gente que tiene intereses económicos y no le importa el futuro ni el bienestar de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Pero por eso me interesa mucho el tema del medio ambiente, porque pienso en los otros y en la naturaleza, que es una obra de Dios. Eso del río Licey es una cosa que da pena, que está a la vista de todo el mundo. Que no solamente es el río Licey, porque todas las cañadas y todo esto desembocan en el río principal, que es el río Yaque. Tú te vas a Puerto Plata y verás que todo está seco por ahí. Y la mayoría de ríos que cruzaban Puerto Plata nacían precisamente aquí, en Diego de Ocampo. Sí. La gran mayoría de esos ríos. Sí. Usted que tuvo esa experiencia, Sí, monseñor, sí. ahora Sí. en Diego de Ocampo, en el pico. Que subí por eso, exactamente, me invitaron y yo dije, no, yo voy para allá porque quiero ver la realidad y quiero caminar y mirar la belleza y ver también lo que está pasando. Gracias a Dios que fue el director regional de Medio Ambiente, también estuvo Franco, con nosotros sí, allá. estuvo por ahí. Sí, y también el del área protegida, el viceministro de áreas protegidas también vino y caminamos juntos. Hicimos recorrido por toda esa zona y hay que cuidarla. El sábado me dio mucha satisfacción aquí en San José de las Matas, Los Montones, el trabajo que ha hecho la familia Arsenio Ureña, comprando toda esa zona para que no la desforesten, para sembrar, y han sembrado una cantidad de árboles extraordinarios en la parte medicinal noreste también, para cuidar esa zona de la sierra que es tan importante porque nacen mayoría de ríos. Sí. Si descuidamos eso, no tendremos agua. Qué pena que es una visión particular, lo felicitamos, y que eso no sea una política general de Estado. Porque aquí todo el mundo sabe quiénes daña, quiénes contamina, quiénes dan mal uso. Pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato y ir a las granjas y a muchas industrias decirle en Licey, si no haces una planta de tratamiento, porque tenemos que convivir con la naturaleza, te cierro. Monseñor, permítanos ir a la publicidad y luego volvemos con otros temas de importancia. Estamos en una crisis y lo que nosotros más necesitamos son ideas y son soluciones que se consiguen escuchando, bajándose del trono y escuchando, para que entre todos podamos encontrar la mejor de las soluciones. Publicidad y ya volvemos. El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago está con nosotros
Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán. Este es el café de Diario 55. Monseñor, sabemos el trabajo que ustedes vienen haciendo a través de la iglesia con esto de rescatar muchas tradiciones, con lo de las fiestas patronales, porque las identidades de los pueblos es lo último que tiene que perderse. Pero hay cosas que han venido desde fuera y uno realmente la critica, pero hay otras que uno pudiese reconocer la importancia que pudiesen tener. Por ejemplo, nosotros aquí ya nos identificamos por la gran presencia de dominicanos que hay en los Estados Unidos con el Acción de Gracias, que yo entiendo que debe ser imitado por muchos, el agradecer, y no solamente un día, es darle gracias a Dios por la vida, porque estamos aquí sentados hoy día. Pero nosotros tenemos una fiesta importante, que son las Navidades. Allá se tomaron, o quisieron tomarse todos los protocolos, pero fue difícil. Vimos cómo la gente se trasladaba de un lugar a otro para compartir con su familia. Y nosotros tenemos un tema importante, porque ha habido también aquí mucha desobediencia civil. Las Navidades para la iglesia y sobre todo tomando en consideración la época que estamos viviendo de pandemia. Bien, las Navidades yo he insistido que pese al COVID u otras situaciones, la Navidad es Cristo y la Navidad la vamos a celebrar porque la Navidad no es solamente una bebida o una comilona, una fiesta o salir a la calle. El sentido real de la Navidad es celebrar el nacimiento de Cristo y para eso no hay que hacer muchas cosas. Naturalmente, si no se hace todo eso, el comercio va a ser afectado. Y lo que se quiere en este tiempo es dinamizar el mercado, la economía, el comercio. Y el riesgo al que estamos sometiendo a la gente es muy grande. Le estamos insistiendo como iglesia en que hagamos nuestra Navidad. Y podemos hacerlo en familia, grupos pequeños, celebrar nuestra fiesta en familia, teniendo en cuenta el protocolo. Porque eso puede traer como consecuencia que varios de la familia se contagien o mueran personas en la familia por un descuido, por una desobediencia y sobre todo por la poca conciencia ciudadana. Porque más que todo es poca conciencia ciudadana entre nosotros. Y en esto no podemos nosotros exponer a nuestros seres queridos o hacer que se incremente más el número de contagios por un descuido. Podemos celebrar nuestra Navidad y podemos hacer nuestra fiesta en familia. Y qué bonito lo podemos hacer. Ahora en la fiesta de Acción de Gracias de Estados Unidos, nosotros la familia nos reunimos, los que están en Estados Unidos los de aquí, de manera virtual. Y tuvimos la bendición, tuvimos un ratito de reflexión. Yo le dije, vamos a hacer la reflexión, vamos a compartir. Y nos reunimos, duramos como una hora compartiendo. Y desde ahí la bendición a los alimentos, los que estaban allá en Estados Unidos. Así también nosotros en familia podemos reunirnos con el grupo pequeño en la casa, los mayores que hay que cuidarlo, con los niños también. Y como tenemos el tema de la virtualidad, hacer nuestra conexión con los que están fuera. Un año que nos quedemos en la casa, un día que nos quedemos en el año, eso no va a pasar nada. Quizás el año 2021 podamos salir y disfrutar y gozar. ¿Cuántas navidades hay gente que la ha pasado en la calle bebiendo y amaneciendo y haciendo y deshaciendo? Y por un día que dejemos de salir, no va a suceder nada. Pero sobre todo, nos podría ayudar a volver al origen de nuestra Navidad, al origen de nuestra Navidad, que es el encuentro familiar, que es la celebración del nacimiento de Cristo, que es una fiesta con un sentido espiritual. Pero yo entiendo que con el tema del consumo, del mercado, hay gente que va a motivar para que todo el mundo salga. Cuando den ese doble sueldo a partir de... Pero ojalá que tomemos conciencia y tratemos todos de ayudarnos, sobre todo porque no es tiempo de grandes gastos. No ha faltado eso, monseñor, porque a veces yo de manera particular no creo de que metan los presos ni nada de eso. Creo más en impactar en los sentimientos de la gente y mostrarle eso que usted está diciendo, de llevarle conciencia. Ahora el que se pasó también hay que darle su pelliquito. Pero es lo elemental de decirle a la gente como crear conciencia, porque lo prohibido, hay un asunto que es el racional colectivo, que cuando la gente se mete en fiesta, exacto, la tentación de las cosas prohibidas. Sí. No nos ha faltado eso, como llevar orientación y decirle, mire, usted puede... Pero no hay que decirle, el que encontremos lo vamos a meter preso porque entonces yo me convierto en... Mira, yo entiendo y he insistido mucho en esto, en las Eucaristías. Tengo siempre un ratito de reflexión en torno a esto. Hay que educar mucho sobre el tema de la conciencia ciudadana. Sentirnos ciudadanos. Tener sentido de pertenencia. Si no tenemos ese criterio, ese principio y esa formación, no habrá ley, ni decreto, ni nada que nos detenga. Ustedes se ven todos los días el show que hay. Y más todavía, más vergonzoso, figuras conocidas
salir a la calle a desafiar todo lo que es el protocolo, las normas, todo eso. Yo particularmente trato todo lo posible de cumplir y respetar el toque de queda. A mí me dijeron, monseñor, le vamos a dar para que usted tenga el permiso que pueda salir, porque usted, Dios, no me den nada. No quiero nada de eso. Si se presentó una emergencia, bueno, buscamos la forma. Pero yo tener un permiso, me voy a ver tentado a querer salir cada vez que yo quiera. No hay necesidad de eso. Me organizo, me planifico para hacer mis cosas en el horario que corresponde. Lo otro ya se queda para el otro momento. Pero es un tema de conciencia ciudadana y hay que formar para eso. Y sobre todo el Estado tiene que insistir mucho porque también provocan. Hay una provocación para que la gente salga. Te dicen que no, pero también te provocan. Entonces, eso hay que manejarlo porque nos hace mucho daño. Porque Sí. hay gente que no tiene la conciencia ni tiene la educación suficiente como para saber controlarse. Y si te provocan a la bebida, a la fiesta, a la comida, te va a ir. Y tú sabemos bien que nos encanta muchísimo andar en el medio y la fiesta y la calle. Nos encanta muchísimo. Hace falta mucho la conciencia ciudadana. Hay que formar. Y ojalá que la pandemia nos ayude a reflexionar sobre eso. Y en educación, meter una materia que forme verdaderos ciudadanos, que respeten las leyes, la Constitución y que sean obedientes a lo que se nos manda. Y en el aspecto social, las perspectivas, monseñor, porque tenemos un tema aquí económico de muchas personas, hay todo un tema con el retiro, muchas personas que han perdido sus empleos, muchas personas que están subsistiendo de este tema del FASE, que posiblemente ya para el año que viene no van a estar. Las perspectivas, y ustedes que son receptores de todas esas necesidades, porque la gente cuando se ve agobiada económica, mentalmente, es a las iglesias, es donde los pastores, los sacerdotes que van. No, pero nosotros nos hemos afectado, porque para sostener una estructura como nuestras parroquias, el personal que tenemos, sostener todo eso cuesta. Y ustedes lo saben bien. Sí, sí. Entonces, muchas veces nuestras iglesias viven de las ayudas de las personas, tanto nacionales como internacionales. Esta situación también nos provoca muchas limitaciones también a nosotros como iglesia, los que tienen colegios, los que tienen centros grandes de atención, casas de retiro, que hay que sostener, que los servicios hay que seguirlo pagando. Sí. Todo eso hay que seguirlo resolviendo. Entonces, es un desafío bastante grande. Ahora, el peligro de esto es que se quiera politizar todo esto. Ese es el peligro, politizar todo. Ahora hay que tomar una actitud sobre todo de criterios éticos, morales, pensar en los otros, el prójimo. El Papa ha insistido mucho en ese tema y por eso el Papa escribió un documento diciendo qué será de la vida después de la pandemia. Y él insiste, el mayor problema que tenemos no es el COVID-19, es la ambición y el egoísmo. Y ustedes saben que hasta en medio de esto hay gente que ha abusado. Sí. Han abusado con todo esto. Ojalá que el gobierno, el Estado, asuma una postura, sobre todo de sensibilidad hacia la realidad de tantos seres humanos. Sobre todo el tema salud, que ha sido uno de los temas más débiles que tenemos en el país actualmente y nos ha encontrado el COVID con esta situación de los hospitales con tantas precariedades. Y después la situación de la corrupción que nos encontró también en medio de todo esto. No estábamos preparados. Si nosotros estuviéramos trabajando con conciencia y sobre todo con unos principios éticos, no estuviéramos quizá atravesando momentos tan difíciles como el que tenemos y que podríamos todavía atravesar, porque no sabemos a ciencia cierta lo que podría pasar. Ojalá que tomen conciencia lo que nos dirigen, sobre todo por el tema de la corrupción, las instituciones manejarla bien, para que los más necesitados puedan beneficiarse de lo que ofrecen estas instituciones. Monseñor, usted también, que de vez en cuando lo escucho Gracias. por la radio, de vez en cuando lo escucho, sabe que hay también que hacer. Otra vez entonces vamos a ir a la publicidad, aunque ustedes no venden publicidad porque tienen otro objetivo, pero más o menos sabe la dinámica que se da en los medios de comunicación, para entonces venir con la parte final y hagamos una especie de, como le llaman, de resumen ahora le dicen briefing, Fran, un briefing para cerrar este conversatorio. Es importante llevar información. Estamos en pleno siglo XXI, hay gente que entiende, padre, que con la fuerza. Métanlo preso, tírenle la guardia para que no salga. Conciencia es lo que necesitamos. Publicidad y volvemos.
lamentable que estemos ya en la parte final con Monseñor, con quien podemos aprender tanto por su experiencia, sus vivencias y ese contacto que tiene con la comunidad. Monseñor Carlos Tomás Morel está con nosotros en este café de Diario 55. El momento de la reflexión, Monseñor, usted hablaba mucho de la salud física, pero también hay una salud emocional, que es la que más ha sufrido, y hemos visto cómo esto ha generado mucho más violencia en la familia. Muchos casos. Esta mañana Edison leía y compartía con los amigos televidentes de tantas denuncias de violencia doméstica que ha habido en Santiago específicamente, porque el país también se ha multiplicado, ha crecido todo este tipo de cosas. Ese mensaje que podríamos, y cómo poder manejar estas situaciones, Monseñor, porque vivimos meses críticos donde la pareja, que muchas veces no está acostumbrada a permanecer tanto tiempo junto en la casa, sin poder salir, con la presión de todo este tipo de cosas. Mira, lo que está sucediendo es que, a pesar de todo lo que el esfuerzo que se ha hecho con el tema familia, ahora está saliendo mucho más a la luz los problemas que venían desde ese tiempo guardados. La familia, bien sabemos, viene pasando por crisis. Nos hemos descuidado. Eso es una de las cosas que más lamentamos. Hay un descuido en las familias, las parejas, los matrimonios. No se han cuidado y no han tratado de hacer una verdadera comunidad de amor, una verdadera comunidad familiar. Ahora, con el encierro y con la crisis económica, con la crisis provocada por el COVID, por el problema que causa a nivel emocional, salen mucho más fuertes esas manifestaciones de violencia, agresividad, cosas que estaban ahí. No se notaban porque la gente andaba en el medio, no pasaba tanto tiempo juntos, no compartían. Pero ahora están saliendo mucho más porque hay crisis en los matrimonios, crisis en las parejas, crisis en muchas familias. Pero pese a todo esto negativo que aparece, también el COVID ha provocado la unificación de muchas familias, porque la familia hay muchas familias que se han reintegrado más. Lamentablemente esa es la noticia negativa, porque eso es lo que sale y es lo que publican. Pero particularmente la experiencia que he tenido a través de los contactos con muchas personas es la unificación de muchos hogares, porque muchas familias ahora han sentido mucho más necesidad del otro. Y al verse tan frágiles, tan vulnerables, uno siente más necesidad de estar más cerca del otro. Yo entiendo que podríamos aprovechar esta situación, pese a lo negativo que tiene, para darnos cuenta que necesitamos de nuestros seres queridos. Y ustedes lo saben bien. Ahora uno ha sentido mucho más cuando un ser querido enferma, uno cuida al otro y que no salga y que ten cuidado, y nos damos mucho más cuenta de eso. Yo creo que en la familia, las parejas tienen que valorar mucho más su relación. No estamos valorando mucho, la familia no está valorando y están descuidando lo más importante, porque el núcleo de soporte, de apoyo importante para nosotros en este momento de crisis es nuestra familia. Es el lugar como de rebote, donde tú rebota todo, porque tú encuentras cariño, ternura, apoyo, una llamada. Imagínate con un ser querido enfermo, el tema de la muerte de alguien. Si tú no tienes un refugio, un apoyo en tu familia, la crisis te hunde. Y por eso muchas familias ahora han caído en una crisis, muchas de las que venían en crisis hace rato, ahora han salido más a la luz, pero es un tema que viene de lejos, porque nos hemos ido descuidando de esto. Pero lo contrario, muchas familias también han fortalecido sus vínculos, sus relaciones, su trato, porque se han sentido necesitados uno de otro. Y eso ha sido muy evidente, y lo digo porque ahora en nuestras celebraciones en catedral en la tarde, tenemos lista enorme de personas, grande, todos los días no tenemos casi tiempo para recoger de la cantidad de personas que ponen sus difuntos y están unidos en familia orando y nos dicen, Monseñor, yo no voy a la misa, pero estamos en la casa mirándola y orando por nuestros seres queridos porque murió. Pese a todo esto, creo que tendríamos que reflexionar también, porque esta crisis familiar, estos temas de familia, hay que trabajar. Lamentablemente es un tema que el Estado también se ha metido y han metido otras cosas y le han desnaturalizado el sentido auténtico de la familia y cómo debe ser la familia. Ahora, con esto, tenemos que volver a la familia y buscar el apoyo afectivo en nuestra familia sobre todo. Porque la crisis viene por eso, porque falta afecto, falta cariño, falta apoyo, y eso viene los problemas emocionales y la crisis que nos provoca todo eso también. Gracias, Monseñor. De verdad, es lo que nosotros necesitamos. Ya estamos en otros tiempos, en pleno siglo XXI, y es orientación
cualquiera podría pensar que esto es solamente espiritual. El proceso que lleva un sacerdote de formación los convierten en eruditos de muchísimos temas y además de su relación diaria. No hay nadie que conozca, solamente yo digo, hay un amigo mío que relaja, que él dice, nada más en los salones de belleza y en las iglesias es donde el padre que conoce de todo, que es en realidad el receptor de todos esos problemas. Y por eso muchas veces los sacerdotes tienen, y la iglesia tiene a veces esa visión tan holística de lo que está sucediendo, porque cuando condensan, ¿cómo se llama el documento que ustedes generan cada año? La carta pastoral. La carta pastoral, que es la recepción de toda esa información que llega desde las parroquias. Entonces lo importante es, vuelvo e insisto, que podamos escuchar, que podamos socializar temas. El padre trató un tema sumamente importante, que es el tema de la familia, que a veces lo hemos dejado. Y hay muchos temas ahí. El país con más hogares monoparentales de la región, padre. Sí. Y eso es parte de ese tema que hay que trabajar. Monseñor, muchísimas gracias, que sabemos que usted tiene muchos compromisos y qué bueno que pudo sacar este tiempo para conversar con nosotros y con nuestra teleaudiencia. Fran Rodríguez, Edison Meléndez, agradecidos de haber estado con ustedes, con el Monseñor también. La invitación para la apertura del mes de diciembre, nuestro primer programa del mes de diciembre, mañana a las 7, aquí estaremos nueva vez. Bye bye, feliz resto del día.